sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina, el programa Sirviendo a la Humanidad. Y nos reunimos cada semana a conversar sobre un tema, gracias a Mantra FM, que nos abre el espacio para encontrarnos aquí alrededor de la mesa, con ustedes, queridos oyentes, que hablan a través del chat. Les agradecemos mucho que estén ahí y que hagan preguntas o que opinen. Y también agradecemos a todos los que hacen investigación del tema, buscando citas del tema en varios autores, así podemos contrastar, hacer el estudio comparativo del tema, y a los que manejan audios, videos, después para difundirlo y que llegue a ustedes en distintas redes. Bueno, agradecemos a todos, a todos, a todos. Y aquí hoy alrededor de la mesa, al lado mío, lo tengo a Rafa. Rafael, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Reitero otra vez el saludo a mis compañeros y también a todos los que van a escuchar el programa. Y nada, como siempre, pues contento y expectante a ver qué podemos aprender y qué podemos aportar también. Bueno, gracias, Rafa. Alrededor de la mesa, al lado de Rafa, está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Pues encantada de estar una tarde más aquí con vosotros. Un tema muy bonito y vamos a ver qué surge entre todos grupalmente y aportamos alguna idea creativa e inspiradora. A ver si estamos inspirados. Así que un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Carmen. Hoy faltan los dos, Jesús o Jesús, así que el círculo termina con Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, muy bien, Dani, un día ideal por acá y estamos en el programa 605 ya de Sirviendo a la Humanidad. Vamos a ver qué nos sale con este tema, a veces misterioso, porque pareciera que es algo muy, muy sencillo, pero bueno, a ver qué descubrimos entre todos para mejorar. Bueno, vamos a comenzar con la introducción del tema. Hoy nos proponemos investigar sobre la manifestación de los ideales. Si observamos el mundo, vemos que está lleno de crisis y de problemas, pero también está lleno de ideales. Ideales muy bonitos, muy hermosos, pero que se quedan allí donde viven los ideales. No se materializan, no se manifiestan.
Esta es una apreciación general que tenemos. Tenemos el ideal, por ejemplo, del amor al prójimo, querernos todos los seres humanos, los unos a los otros, pero ¿qué tenemos? Pues que hay mucha separatividad, cada uno tira para su lado, sin considerar al otro, una especie de egoísmo congénito. Resultado, que andamos todos separados, vociferando a los cuatro vientos el ideal de amor y unidad, pero en la práctica hay otra cosa. Vivimos el ideal también de vivir todos en paz y armonía. Hasta hay una de las organizaciones más grandes del mundo, la ONU, que trabaja por la paz. ¿Y qué tenemos? Tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia que amenaza escalar hasta la guerra nuclear, y también otras varias guerras que hay por todas partes del mundo. ¿Qué falta para manifestar el ideal de paz y que todos vivamos realmente en paz? Esta pregunta es por la paz, pero sirve también para todos los demás ideales que no han sido manifestados todavía. Además, los ideales religiosos de unirnos con Dios y con el hombre. ¿Y qué tenemos? Tenemos luchas religiosas reclamando ser únicos poseedores de la verdad, sin contar las guerras libradas en nombre de Dios o de guerras santas, aunque últimamente el diálogo interreligioso está cambiando todo eso y es bienvenido, ¿no? Sería muy bonito que todos nuestros mejores ideales estuvieran ya manifestados, y eso es lo que investigaremos en el programa de hoy. Cómo manifestar los ideales. Y también averiguar el por qué tantos ideales estén proclamados y no manifestados. Y si habría la posibilidad de tener pocos ideales, pero todos materializados o manifestados. Bueno, esperando que el tema elegido para hoy sea de vuestro interés, vamos a leer unos textos para ayudarnos a la conversación grupal. Así que, Marcela, adelante. Hemos visto ya que todo es conciencia, que todas las realidades que se van creando son aspectos diversos de una realidad única. Es la conciencia la que crea, desarrolla y expresa todo constantemente. ¿Qué nos sucede entonces a los seres humanos cuando buscamos unos valores y sin embargo creamos sus opuestos? Anhelamos el amor, por ejemplo, porque lo necesitamos y creamos odio o falta de amor. Los ideales son necesarios, pero no solo como pensamientos. Los pensamientos son contradictorios. La armonía, la amistad, la paz, etc., se traducen externamente en sus opuestos. Miramos a la sociedad y vemos que no están expresados esos valores que todos anhelamos, que necesitamos para vivir en plenitud, para ser nosotros mismos. ¿Es posible la realización de los grandes ideales? En algunos momentos de nuestra vida nos proponemos luchar por conseguir esos valores. Intentamos cambiar las cosas luchando y trabajando para transformar la sociedad. En otros nos volvemos escépticos porque ya no nos parece posible, porque nos parece que la sociedad está ya petrificada en el desorden y entonces nos defendemos ante ese desequilibrio. Pero ninguna de las dos actitudes es la adecuada. Ambas son ingenuas. Si en un momento dado empezamos a ver el proceso que sigue nuestra mente, descubriremos la verdad y ella nos abrirá un camino. Son párrafos de Consuelo Martín en el libro El silencio creador. El primer paso que el aspirante sincero debe dar es detenerse por un instante a fin de averiguar
y cerciorarse si está trabajando principalmente bajo el impulso de sexto rayo o con la influencia de séptimo rayo. Empleo deliberadamente los términos impulso e influencia, porque describen el efecto general de las dos energías actuantes. Hay algo en que todos los discípulos y aspirantes pueden confiar, y es que el efecto básico y duradero de todas las potencias de sexto rayo establecidas en los últimos 2000 años deben tenerse en cuenta, contrarrestarse y ser comprendidas. Luego, estudiarse las nuevas influencias, investigarse y dominarse los nuevos métodos y llevar las nuevas ideas e idealismos a la objetividad para expresarlos en forma nueva. Solo así podrá erigirse inteligente y sensatamente la nueva civilización y cultura y sentarse las bases para el desarrollo de la familia humana en líneas correctas en la era venidera. Esto es parte del séptimo rayo de los libros del maestro tibetano. Somos esencialmente puntos de conciencia sumergidos en un espacio intermolecular en donde aparentemente tiene lugar el drama kármico de nuestra vida, el dilatado escenario en donde los devas, utilizando cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, construyen panoramas, ambientes y circunstancias cada vez más apropiados para que nuestras particulares motivaciones, ideales o sueños hallen en todo momento la posibilidad infinita de manifestarse. Este es un texto del libro La estructuración médica de las formas de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, aquí está planteado el tema, ¿no? Parece, por la información esotérica teosófica, que los 2000 años que pasaron, anteriores a este momento, ya estamos en el 2022, ¿no? Pero del 0 al 2000 rigió la era de Piscis, una era que tuvo la influencia del sexto rayo. Cuando decimos sexto rayo, la gente no entiende, pero sexto rayo, la característica de esa energía es devoción e idealismo. Entonces se han generado muchos ideales durante esta era, pero no se han materializado. Ahora parece que viene la era de Acuario y la entrada del séptimo rayo, coinciden las dos cosas, y el séptimo rayo es el rayo de la magia, orden y ceremonial. La magia es el manejo de energías y la magia es la creación. Así que aparentemente esta energía ayudará a manifestar los ideales. Pero, digamos, la juventud de hoy, creo observar, está cansada, ya con poco tiempo que tengan de vida, de enumerar muchos ideales, pero que en la práctica como que no pasa nada, ¿no? Entonces, ya para mí esa energía del séptimo rayo comienza a manifestarse. ¿Qué hace falta para manifestar los ideales? Claro, un ideal muy grande, ¿no? De amor al prójimo, que todos los seres humanos se amen entre sí, que haya fraternidad, es algo muy complejo, ¿no? Pero también hay que ver a nivel individual cada uno cuando se plantea realizar una cosa, si lo deja ahí en el tintero, como decimos nosotros, lo deja para después o lo materializa en poco tiempo más, depende de lo que sea, ¿no? Pero ¿dejamos pasar las cosas que vamos a hacer o las hacemos? Eso sería también algo. Yo recuerdo que Vicente Beltrán Anglada, cuando él hablaba y nosotros le decíamos, bueno, en función de lo que tú dices, de lo que vos dijiste, vamos a hacer tal cosa. Y él decía, bueno, dice, aquí ahora, empiecen aquí ahora, ¿no? Cada vez que decía vamos a hacer, que quedaba en el futuro, por lo general no se hace eso. Entonces él repetía una y otra vez, todo es aquí y ahora. A ver, ¿qué les parece a ustedes, queridos compañeros? ¿Cómo es el asunto de la manifestación de los ideales? Yo diría que, claro, ideal viene de idea,
enseguida pensamos en la mente, pero la mayoría de las ideas que creamos con la mente quizá no encajen en esto que estamos tratando. Y luego hay dos términos, idea e ideal. Y según, digamos, estas enseñanzas profundas, las ideas son algo ajeno a nosotros, externo, superior. Son arquetipos. Y cuando descienden, cuando llegan a nosotros, se convierten en ideales. De tal manera que aunque luego utilizamos los términos como sabemos, como podemos, pero es interesante a veces diferenciar entre una idea que es algo arquetípico y que es como un destino del futuro a conseguir cuando sea, y los ideales, que es lo que vivimos y que si avanzamos poco a poco se van convirtiendo en esas ideas, se van materializando. Luego el sexto rayo, como ya sabemos, se llama el rayo de la devoción y del idealismo. Devoción suena a algo más emocional, idealismo algo más mental, aunque luego todo se junta. Pero también es interesante tener en cuenta que nosotros podemos actuar tanto a nivel emocional como a nivel mental desde el ego, desde la personalidad y por lo tanto desde los defectos y las limitaciones que tenemos, o si lo alcanzamos, si lo vamos alcanzando desde arriba. Es decir, una cosa es actuar desde el plexo solar y otra es desde el corazón. Y el corazón, aunque puede estar también influido por el plexo solar, por los sentimientos, por supuesto, pero podemos ir alcanzando ese aspecto más sutil, más elevado. Por lo tanto, nuestros ideales, si es como ese de amarnos todos, el de la solidaridad, como el de la paz, como el de la justicia, como la libertad, etcétera, etcétera, hay grandes ideales que están ahí como generales y que cada uno, hasta donde alcanzamos intuitivamente, pues vamos tratando de situarnos en nuestra vida. Pero luego, como decías, Daniel, falta esa materialización. A lo largo del tiempo se ha ido materializando porque los rayos se pueden manifestar en algún grado siempre, pero con la llegada al séptimo rayo tenemos la esperanza de un impulso de las energías para concretizar, para que el espíritu se materialice aquí, se manifieste. Pero también no podemos olvidar que depende fundamentalmente de nosotros, no de que haya unas energías que pueden ser una ayuda, pueden ser una facilitación de ellos, sino de la responsabilidad que surge de nosotros. Y no solo de comprender que algo hay que hacer, sino de hacerlo, realizarlo. Ahí tenemos el reto y cada uno, día a día, momento a momento, tenemos que plantearnos este ideal que tengo, se entiende de algo positivo, puedo ir haciendo una cuota hoy, ahora, como decía Daniel, como decía Vicente Anglada, ya no dejarlo para el futuro, para una esperanza futura, sino ya, en este momento. Bueno, el tema con los ideales es que se puede producir una separación entre lo que es el ideal y la realidad. Es decir, tenemos unos ideales en común, como puede ser la fraternidad, que haya paz, el amarnos unos a otros. Entonces vemos que en la realidad esto no se cumple y puede llevar a una especie de frustración o pesimismo. Entonces, los ideales deberían ser como una especie de guía, pero cuando los convertimos en nuestra realidad, cuando nos alejan de lo que es y nos hacen rechazar lo que es, entramos en conflicto. Yo lo relacionaría con lo que se habla mucho en la actualidad de conocernos a uno mismo, vivir el presente, no rechazar nada, integrar, porque realmente para manifestar esos ideales que aspiramos hay que integrar también aquello que rechazamos. Es más, hay que aceptar la realidad sin rechazos emocionales. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil,
Cuando decimos no a la guerra o no a algo, estamos rechazando algo que sucede, nos ponemos en conflicto con la realidad, emocionalmente nos sentimos mal, cuando en realidad para afirmar tendríamos que decir sí a la paz. Y sí a la paz construyéndola primeramente en nosotros mismos. ¿Cómo? Por medio de la atención, esa atención a nuestros estados internos y sin rechazar, evitar, menospreciar ese conflicto que a veces hay dentro de uno, porque si no llegamos a amar todo, a aceptar todo, es aceptar la realidad tal y como ocurre, pero con una aceptación profunda, vivimos pensando en algo mejor y no vivimos realmente lo que tenemos. Y mientras no vivamos en profundidad, experimentemos y sepamos y nos unamos realmente con la realidad que estamos viviendo en este momento, no hay una posibilidad de cambio porque vivimos en un mundo de ideas o de ideales y no de realidades. Entonces, el tema de aceptar y llegar a comprender lo que está sucediendo, tanto fuera como dentro de nosotros mismos, aceptarlo con comprensión, con amor, con lucidez, saber que cualquier cosa es impermanente, que es pasajero y que realmente detrás de todo aquello que ocurre hay algo, esa esencia, eso es ese sustrato eterno, o ese yo más real, esa realidad más profunda, ¿no? Confiar en eso y al mismo tiempo aceptar realmente lo que está ocurriendo, porque si no nos perdemos en el mundo de la fantasía, de lo que nos gustaría ser y no es, de la frustración. Entonces ese tema de no rechazar nada quizá lo tengamos que comprender más a nivel global, mundial, porque todavía hay mucho rechazo incluso rechazo entre ideales. Mi ideal es este, tu ideal es otro. Entramos en conflicto, ¿no? Y esto habría que aprender como seres humanos a aceptarnos, a aceptar y a vernos más allá de nuestras opiniones, incluso más allá de nuestros ideales, porque en el fondo creo que todos tenemos la misma aspiración común y a veces lo expresamos de una manera que nos confunde o nos separa. Entonces, pues habrá que mirar todo este tema desde otro punto de vista. Bueno, tenemos comentarios aquí por el chat y agradecemos a Kiraos que nos está dejando estos comentarios y ella dice que, bueno, que el problema, recién hacíamos referencia a la juventud, si no dice los ejemplos que reciben, dice ella, no son buenos. Y después dice que las primeras comunidades cristianas atraían por cómo vivían. Es la ley de atracción, dice ella, una de las 7 leyes del universo. Y habla del sexto rayo, dice que es magnífico, también es misticismo, paz, fruto de esta justicia. Bueno, es la eterna pregunta por qué existiendo tantos ideales desde hace tanto tiempo no se puede manifestar en la humanidad. Y Consuelo Martín da ahí el primer párrafo que hemos leído una explicación bastante clara y me parece que todo lo que el ser humano va captando interiormente, fruto de ir estando un poquito más atentos, más silenciosos, son realidades que va aprendiendo en su corazón. Entonces, cuando está más atento, puede tener alguna inspiración de cómo esos ideales pueden plasmarse en el contexto social humano de la humanidad a través de quizás pequeñas acciones. Entonces, la suma de la pequeña acción que cada uno vaya contribuyendo a los ideales de paz, de fraternidad, de unidad, es como que van sumando y se va haciendo esa construcción colectiva. Ahora, si esa inspiración va llegando desde
desde el corazón. Me parece que hay una forma nueva de abordar todos los temas, porque ya el ser humano ha ido comprendiendo de una manera diferente, distinta, que no es la mente, y le permite ver y observar todo lo que va sucediendo en el mundo. Así que creo que estos ambientes de luchas, de dificultades y tensiones que todos estamos experimentando como humanidad en distintos lugares del mundo, van siendo contrarrestados, para no poner como opuestos, van siendo vivificados por otras energías importantes que son parte de esta plasmación de estos ideales, energías de luz, de amor, de voluntad. Entonces a veces solo vemos una parte porque es como que estamos polarizados en esa parte, pero hay mucho que sí se está haciendo para que estos ideales se vayan plasmando. Quería comentar un ejemplo que había encontrado. Dicen que en una escuela de Estados Unidos querían resaltar el hecho de la bondad y explicar de qué se trataba. Entonces ponían un gran mural y los alumnos de ese establecimiento ponían una notita esa como autoadhesiva con alguna acción concreta que hubieran realizado con respecto a ese ideal o a otro, ¿no? De bondad, de amor, y así llenaban en la totalidad de ese mural. Y esta acción era para reducir un poco los conflictos que existían entre tantas personas de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas y todo eso. Entonces, para concluir y pasar el mate, en este caso de Argentina, las pequeñas acciones cuentan bastante para ir plasmando los grandes ideales. ¿Se cortó? ¿Dani? Hay una frase muy conocida que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es decir, porque muchos que dicen a los demás lo que hay que hacer, lo que se debería hacer, lo que tendríamos que hacer, cuando se habla de eso, se hablan de los ideales. Pero después cada uno, es decir, no está viviendo de acuerdo a los ideales. Es decir, hay una fractura, una separación entre, como bien decía Rafa, primero se capta la idea arquetípica y cuando la idea arquetípica se vuelca mentalmente a la mayoría, se convierte en un ideal, en algo a alcanzar. Y eso, digamos, cuando se pasa al nivel emocional y al nivel físico de acción, es como que nos cuesta hacer lo que el ideal dice. El maestro tibetano en sus libros dijo que al final del siglo XX iba a reaparecer Cristo, la segunda venida o la venida del señor Maitreya, como en otras religiones también está ese hecho, y él hablaba después de 1975, al final del siglo XX hasta el 2000, y no vino. Y después apareció Vicente Beltrán Anglada diciendo que la humanidad todavía estaba muy egoísta, muy materialista, muy separada entre sí, como para que viniera Cristo, y que era necesario, digamos, la jerarquía de maestros tomaron una resolución de poner el énfasis en 3 puntos: la existencia de la gran fraternidad de Shambhala, la existencia de los ángeles y la magia organizada planetaria. Entonces, yo ahora relaciono con el tema de hoy, la magia es la creación de algo, es decir, la capacidad de tener una idea y mentalmente trabajarla y ver cómo se puede manifestar, emocionalmente desearla que se manifieste y luego de llevar adelante determinadas acciones para que eso ocurra. Y en ese proceso de creación, nos ayudan los ángeles o devas, es decir, el hombre piensa y el deva actúa. Entonces un poco yo creo que lo que manifestó Vicente Beltrán Anglada, que la jerarquía quiere que aprendamos, es a crear aquello que tenemos como ideal,
a llevarlo a la práctica. Es como que nos falla esa capacidad. Y a relacionarnos y unirnos más con los ángeles y a trabajar en cooperación, porque son los ángeles en última instancia que uno les manda a realizar las cosas y ellos realizan. Entonces, claro, esto tiene que ser mayoritariamente comprendido y, por ejemplo, en política se me ocurre que viven diciéndose cosas, lo que tú no haces, lo que aquel no hace, y que hacen mal las cosas, un poco que entre ellos se contrasten, a ver, si trabajamos para el pueblo, si queremos que el pueblo esté bien, que pueda hacer cada uno en positivo, no tanto lo que el otro no hace, ¿no? Ponerse de acuerdo en cosas concretas y trabajar juntos. Y bueno, no sé, esperando también que la energía del séptimo rayo también se habla, es orden ceremonial o magia, es decir, es una energía que nos va a ayudar a producir concretamente esos ideales, a bajarlos a la realidad. Y si están, Krishnamurti decía, ¿no?, que a la gente hay que enseñarle ideas, a vivir en el presente, que el ideal le hace mal a la gente. Tener ideales no sirve de nada, es decir, en cambio vivir en el momento presente de una manera nueva y no como estábamos viendo antes, eso ya es un cambio. Entonces no plantearse tanto los ideales, sino ver qué estamos haciendo, qué es necesario que se hace y hacerlo directamente, ¿no? Bueno, esa es mi parte para complementar esta primera charla en este primer bloque. Y ahora, si les parece, vamos a leer dos noticias. Y la primera es sobre un video de novilunio que los invitamos a ver sobre la vida, obra y servicio de Santa Teresa de Ávila. Una breve biografía de Santa Teresa de Jesús también, o de Ávila. Ella tiene muchas dificultades de salud en esa época y fue a ordenarse como monja escapando de su padre, que estaba en contra de esa decisión. También fue fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que es una orden de clausura que solo se dedicaban a orar. Oración contemplativa también estaba en sus prácticas, algo que hoy en día está revalorándose en muchos lugares. También se menciona a San Juan de la Cruz, se la considera la cumbre de la mística experimental y cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia. También fue declarada doctora de la Iglesia. Así que los invitamos a ver el video que lo encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. También queremos invitarlos que visiten otras biografías de Sirviendo a la Humanidad que están en una playlist en el canal. Busquen en la sección playlist y ahí encuentran muchísimas, pero hoy destacamos la de los servidores, que tanto beneficio han hecho por la humanidad. Bueno, y la otra noticia es para remarcar, poner en un punto álgido una manifestación que realizaron los jóvenes. Miles de personas se manifiestan en 450 ciudades del mundo para exigir un cambio de modelo económico, para paliar la crisis medioambiental y social. Y el lema era: no hay planeta B. Se escuchaba este viernes en la Plaza Mayor de Madrid con el sonido de fondo de las batucadas. El Movimiento Internacional Juvenil contra el Cambio Climático, Viernes por el Futuro, ha retomado la calle contra la crisis ambiental y por la transición a un modelo más sostenible en 450 ciudades de todo el mundo, desde Japón y Alemania hasta la República Democrática del Congo. Solo en España ha habido concentración en 22 ciudades. Esto lo pueden leer más ampliamente en el diario El País, en el sector de clima y medio ambiente. Y bueno, esta noticia la ponemos porque tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el tema que estamos hablando. No hay planeta B, es decir, hay un solo planeta. Si este planeta está, digamos, casi en crisis total a nivel medioambiental,
y lo podemos ver por todas las manifestaciones climáticas graves que están ocurriendo en todas partes del mundo. Yo creo que en los últimos 15 días hubo 4 o 5 tornados y esa manifestación climática con mucho viento y mucha lluvia en varias partes del mundo. Y también hay inundaciones fuertes cuando llueve, ¿no? Entonces, los jóvenes están como cansados y quieren acción respecto de dejar de emitir ideales. Todos los años se reúne la ONU, no sé, en la COP, que no me acuerdo, en la que trata del asunto del clima, y todos se ponen de acuerdo cómo hacer para mejorar el clima y después no se hace nada, y cada vez peor todo esto. Entonces los jóvenes reclaman que ese ideal de cuidar la naturaleza se tomen medidas prácticas ya aquí y ahora, y bueno, ahí está la noticia, ¿no? Están movilizándose en todas partes del mundo. Bueno, ahora vamos a continuar la segunda parte de este programa. Vamos a leer, como hacemos siempre, otros textos y a seguir conversando, y esperamos que ustedes nos acompañen, queridos oyentes. Así que, Rafa, adelante. Seguramente que no estaremos totalmente de acuerdo con aquello que constituyen nuestros ideales, porque nos hemos dado cuenta a través del tiempo que los ideales han fracasado en nosotros. Es decir, que a través de los ideales no hemos conquistado ni la paz, ni hemos descubierto la verdad que ha de traer la libertad interior. Para ello, hay que pensar más allá del pensamiento, más allá de la mente. O dicho de otra manera, hay que descubrir un nuevo mecanismo en nosotros, el mecanismo del corazón. Por el corazón comprendemos, por la mente solamente podemos conocer el valor cualitativo de ciertas cosas. Hablamos de la libertad del amor, de la verdad, de hacer en sí aquello que realmente somos nosotros. Esto es un pequeño fragmento de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada hacia una conciencia de síntesis. Las antiguas cosas desaparecen, pero sin embargo se restauran los viejos mojones. El séptimo rayo de orden y ceremonial o ritual está entrando en manifestación. El sexto rayo de idealismo o visión abstracta está saliendo lentamente. El séptimo rayo traerá a la manifestación lo que fue visualizado y también lo que constituyeron los ideales del precedente ciclo de actividad de sexto rayo. El sexto rayo fomentó la visión. El séptimo rayo materializará lo que fue visualizado. El séptimo rayo cambiará las teorías de los pensadores avanzados de la raza y las convertirá en realidades en los futuros sistemas de educación. La educación y la acrecentada comprensión respecto a la iluminación en todos los campos serán consideradas oportunamente como ideales similares. Párrafos de El séptimo rayo, maestro tibetano. Solamente quería decirles que si nosotros llegamos a captar en forma arquetípica alguna idea referente a algún tipo de rayo determinado y tenemos la suerte o tenemos el poder de que esta idea no se convierta en un ideal, si somos capaces de vivir íntegramente esta idea, lo cual significa que el rayo de nuestra vida será la que impulsará desde aquel momento el ritmo de nuestra evolución psicológica, asistiremos entonces a un proceso de redención planetaria que, como todo proceso de redención, debe iniciarse en un individuo. Cuando el individuo es portador de ideas y no un seguidor de ideales, asistimos a un nuevo tipo de civilización, y será seguramente este tipo de civilización lo que marcará la pauta de la historia del futuro. Es de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Los rayos en la actualidad. Bueno,
estas lecturas también hablan, ¿no?, de la necesidad de la manifestación de los ideales, y no tanto de tener ideales, sino de vivir de acuerdo a las ideas arquetípicas que cada uno capta, ¿no? Entonces es un cambio profundo lo que se está necesitando. También en algún momento de los textos se decía de la importancia del corazón. Y esto es una idea que yo a veces recalco, en que está el ideal de la unidad, ¿no? Todos tenemos que estar unidos, todos somos uno, pero vemos que sigue la separatividad. Entonces solo cuando se despierta el corazón, hay una capacidad, un pétalo como se dice, tiene 12 pétalos el corazón, hay una capacidad de ver la unidad como un hecho. Es decir, el ser humano ya no se siente separado con los demás seres humanos, ni siquiera se siente separado de los árboles, de los animales y demás. Esta es una experiencia mística bastante cumbre, donde uno se ve en unidad con todo. Entonces ahí uno puede manifestar el ideal de la unidad dentro de sí mismo. Entonces, para que eso ocurra, para que ese ideal se manifieste, los corazones de los seres humanos deben despertar en gran medida. Y para ello, digamos, está el Agni Yoga, que se dio con anticipación, era un yoga del futuro, es decir, la atención profunda, la serena expectación y la adaptabilidad, que son las 3 bases operativas del Agni Yoga, se dice que despiertan el corazón. Si no estaba despierto, que lo despiertan. Y también hay una decisión de que una energía de primer rayo de voluntad, voluntad o poder, esa energía incida directamente en los corazones de los seres humanos para que esos corazones se abran, se despierten. Entonces es necesario que cambiemos nosotros para que podamos no vivir de ideales, sino vivir de captar la energía que está en el momento presente y actualizarla en nosotros de una manera instantánea, aquí y ahora. Entonces, para que los ideales se manifiesten, es necesario que el ser humano cambie. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué te parece, Rafa? Sí, pues sí, es verdad. Y estamos todos de acuerdo de que nada más que tenemos que ir viéndolo momento a momento, de que depende de nosotros. Aunque las energías actuales nos faciliten este cambio, tenemos que tener la decisión nosotros. Es decir, iniciar dentro de cada uno de nosotros ese cambio, y entonces las energías nos lo facilitan. De momento, todos sabemos que se nos ha comunicado grandes utopías a lo largo del tiempo, de ideales de un futuro que todavía no se han manifestado. Y en el pasado solo ha sido en pequeños grupos. Por lo que antes comentabais, me estoy acordando, por lo que he podido estudiar y conocer de distintas fuentes, que en la época de Jesús, de Jesucristo, pues estaban los esenios. Jesús y su familia eran esenios y estaban viviendo en una comunidad, en una especie de comunismo. El arquetipo del comunismo se puede encontrar en el pasado en contadas ocasiones, en ese momento. Y los primeros cristianos, por lo que comentan, pues con sus distintas distorsiones iban viviéndolo. Y luego en el tiempo se ha intentado este arquetipo, que es un arquetipo todavía no realizado, por supuesto, manifestarlo, como se intentó también en el siglo pasado. Pero luego viene toda la parte oscura que lo deforma y lo trastorna. De tal manera que ese arquetipo para un futuro, no sabemos cuándo será, tendrá que ser no solo por un cambio generacional, sino por un cambio de energías, como las del séptimo rayo y las energías acuarianas, sino por el cambio paso a paso, ser humano a ser humano, que vayamos dando, abriendo nuestro corazón, cosa que tenemos más posibilidades que en el pasado. Había que hacer más esfuerzos que ahora en el pasado. Ahora se nos facilita, pero ha de ser una decisión personal. Intentar, en la medida que podemos, esos arquetipos, manifestarlo hasta donde alcancemos y hasta donde nos dejen también los demás. Pero en la medida que haya más seres humanos en el planeta con esta aparente manifestación individualizada, se va formando, porque la sociedad está formada por seres humanos, por individuos. Y en la medida que haya mayor número de seres humanos,
se irá manifestando estos arquetipos en la sociedad y creando esa sociedad con más intuición, con más amor y con más voluntad al bien. Los arquetipos y los ideales se podrían sintetizar en estas tres energías que conocemos: voluntad, amor y luz. Y de ahí deriva todo esto. Y cuando están adecuadamente armonizadas, entonces surgen en los individuos y en la sociedad los grandes arquetipos, los grandes ideales, y además materializados gracias a la energía, como estamos hablando de séptimo rayo. Bueno, pues coincido con vosotros, ¿no? Para que se materialicen estos ideales, primero cada uno en nuestra pequeña parcela tendremos que ir materializando hasta donde podamos. También es verdad que tendremos que comprendernos cómo funcionamos psicológicamente y más allá de lo psicológico, trascender esa faceta de la personalidad para ir contactando con otras energías que nos componen y pasar de lo que son las ideas concretas que a veces nos separan, porque hay grupos que pueden regirse por ciertos ideales y pensar que están viviendo de una manera adecuada y estar enfrentados con otros grupos. Esto siempre el enfrentamiento es de la mente concreta. Entonces, hasta que comprendamos que más allá de los ideales que explicamos o se plasman en las ideas que compartimos, ¿no? Más allá de esas ideas o de esas opiniones está el corazón, como decía Vicente Beltrán Anglada. Entonces es cuando empezaremos a materializarlo y que no se quede en una utopía, en una fantasía, sino que lo vivamos en profundidad y que nos demos cuenta también que ningún ideal, ninguna idea es tan importante como para separarnos o que realmente los ideales no pueden llevarnos a un conflicto. Todo esto tendremos que darnos cuenta en la medida en que vamos mirando hacia nuestro interior y viendo cómo funciona nuestra mente, viendo qué ocurre cuando esta mente se acalla y cuando intentamos percibir más allá de los ideales en este caso, o más allá de aquello, de las palabras que estamos empleando, la energía que las sostiene, ¿no? Entonces es no perdernos en las formas, no perdernos en las ideas que formulamos y reconocernos interiormente y amar lo que es. Eso que parece simple, amar lo que es comprender lo que somos, comprender el momento que está pasando la humanidad y que estamos en un proceso de descubrir aquello que somos, de descubrir energías más allá de las que habitualmente utilizamos. Y en este proceso se necesita esa paciencia, esa atención, que es un amor hacia uno mismo y una amplitud de mira. Entonces creo que iremos descubriendo que detrás de los ideales están esas ideas arquetípicas que habéis mencionado y hay una pureza la cual podemos manifestar en la medida que nosotros también vayamos purificando nuestros vehículos. Y bueno, quizá Marcela quiera comentar también de esta purificación de los vehículos. Sí, además que para comprender cuáles son los ideales y para que se puedan plasmar, tiene que haber todo un proceso de conciencia en cada ser humano. Y ahí, bueno, ahí está un tema interesante, importante que venimos tratando en varios programas ya aquí en Sirviendo a la Humanidad. Y no estamos, digamos, en esa soledad de tener un ideal y la plasmación, ya que todos los seres humanos estamos llamados a cambiar el ambiente social y a través de la ayuda de devas o ángeles, a través de esa invocación sincera,
de diferentes manifestaciones, ¿no? De amor, de luz y de voluntad, creo que se puede ir mejorando y se van plasmando estos arquetipos que recién mencionabas, Carmen, que pueden estar, y Rafa también, creo que bueno, todos, Dani también ha mencionado. Eh, por lo cual, me parece que esa inspiración espiritual de cómo hacer para que esos arquetipos se plasmen es necesaria. Es decir, estar más atentos todos, realizar, ¿no? Esa introspección interior que surge a través de la atención y, y estar abiertos a realizar esas pequeñas acciones que van cambiando y que van ayudando a los seres humanos. Una de esas comprensiones que mencionaba Dani de la unidad es muy importante, ya que eso es parte de un cambio de la conciencia y de poder conocer que la pequeña acción que cada uno hace influye en todos y en todo el mundo. Entonces eso es como un accionar que va a ir surgiendo a partir de la luz y a partir del amor, la atención y el silencio. Bueno, eso podría agregar y agradecer a Kiraos y bueno, a Dani también que están comentando por el chat. Y otra cosa que hace falta, que también es un pétalo del corazón, una cualidad del corazón, es la humildad. Que la humildad es la capacidad de vernos tal cual somos, no colocarnos ni más arriba ni más abajo. Y en esa visión de la humildad, agregarle la observación atenta, estar atentos observando lo que pasa afuera y dentro de nosotros, en ese observarnos adentro, ver que muy posiblemente podemos estar captados, cooptados por un ideal. Es decir, yo creo tal cosa, sea religioso, ideológico, político, filosófico. Es decir, yo creo tal cosa, ¿no? Y entonces darnos cuenta que ese ideal nos lleva de aquí para allá, nos hace enfrentarnos con otros que tienen otros ideales y verlo eso, tener la capacidad de verlo en nosotros y verlos afuera. Cuando uno lo ve en uno, es decir, pucha, tengo un ideal y estoy captado por eso, pero bueno, hay otros ideales diferentes que a lo mejor tienen otras cosas que complementan para solucionar el problema humano. Entonces, no dejar arrastrarnos, ¿no? Que no nos lleve de las narices el ideal y nos haga enfrentarnos con otros, sino que lo que hace falta es la capacidad de ver la realidad tal cual es, aquí, ahora, dentro y fuera de nosotros. Y eso puede hacer que podamos cooperar con cualquiera que realmente está interesado en solucionar el problema humano del que estamos hablando, ¿no? Es muy frecuente hoy día en muchos países, por no decir en todos, la polaridad que hay, la polarización en dos bandos, y que se dicen muchas cosas, uno combate contra el otro y no se está buscando la solución del problema, ¿no? Entonces esa humildad también hace falta para desmontar los ideales que están ahí arriba y no nos sirven para solucionar los problemas cotidianos que están aquí abajo. Es decir, la
la humildad y el silencio que lleva a un estado de lucidez, nos permitirá ver cuál es el camino a tomar aquí ahora en la humanidad y desmontarlo. Ideal es encontrar soluciones prácticas a lo que necesitamos. ¿Sería Bueno, eso, Dani? ¿eh? Desmontar los ideales en un ejemplo práctico, por ejemplo. ¿Cómo podría ser? Bueno, yo tengo un ideal religioso y lo quiero imponer a todos los demás. Y los demás no tienen por qué tener mi ideal religioso. Es Claro. decir, pueden estar de acuerdo con una parte de ese ideal religioso que es un valor, el amor, por ejemplo, el amor que está en todas las religiones, pero no en que hay que hacer la práctica religiosa de una religión y eso va a solucionar todas las cosas, porque nos estamos dando cuenta que no la solucionan. Sí, Bueno, entiendo que es como si captáramos, porque en el fondo del corazón están todos estos ideales de fraternidad, de unidad, está la belleza, todo está ahí, pero de alguna forma se distorsionan porque la personalidad todavía tiene sus deseos y la mente sus limitaciones y no puede ver más allá. Entonces, por ejemplo, lo que estabas comentando de una nación puede decir, bueno, tengo el ideal de que mi nación es grande, la patria, tal. Todo esto es una distorsión de algo superior. Y ese ideal que intenta que sigan sus ciudadanos le puede llegar a una guerra contra otros, intentando imponerse. Entonces, ese ideal de que incluso de fraternidad o de grandeza, como está limitado y reducido a una región, produce un conflicto, porque el ideal es para toda la humanidad y hay que sacar la grandeza de todos los países y ayudarnos y colaborar unos con otros. Es decir, en este mundo, si alguien busca una nación o una religión, busca imponer su ideal frente a las otras, va a fracasar totalmente. ¿Por qué? Porque no está trabajando con lo que es la realidad, que es la conexión de todos los seres humanos y que ninguno estamos separados. Buscar un ideal en detrimento de otros es erróneo y lo que nos está demostrando es que nos hace falta mucha introspección, mucho contacto con aquello que realmente somos, con la realidad en sí o con la conciencia que nos anima a todos los seres humanos, para que realmente esos ideales no sean reducidos a una región, a un país, sino que se conviertan en ideales para toda la humanidad, ¿no? Y entonces ahí ya no existiría el conflicto, pero como habéis dicho, hay que pasar por esa apertura del corazón para darnos cuenta de esa unidad y de ahí trabajar por todas las naciones. hay una frase que de la buena voluntad mundial que dice, lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. Es decir, buscar lo que es bueno para toda la humanidad y no lo que es bueno para una nación, por ejemplo. Habría que buscar lo que es bueno para todas las naciones. Y en el, como digamos, en la preponderancia económica de una nación rica, siempre una nación es rica en función de que otras son pobres. Entonces habría que buscar el ideal de que todos tengan lo necesario para vivir, ¿no? Entonces ya ahí la ambición y la avaricia de acumular dinero debería desaparecer. ¿Qué podemos aportar, Rafa, para complementar? Hoy tenemos más tiempo porque somos menos. Aportar. Es un tema tan amplio que, claro, cuando hacemos abstracción nos quedamos más limitados. Otra cosa es que pusiéramos ejemplos y los ejemplos, si los tenemos, pueden llegar a ser numerosos, de cómo se puede materializar. Observo que hay muchas personas, nadie de nosotros conocemos cuántas, porque tenemos unos contactos limitados, mayores o menores, de buena voluntad, que están trabajando para manifestar estos ideales, aunque los vean con sus mentes de forma distinta, pero que emanan, como estábamos diciendo, del corazón. Y luego cada uno con nuestra peculiaridad los vamos realizando.
Hay personas que trabajan en lo económico, en lo material, para satisfacer esas necesidades humanas, otras en el cambio de conciencia, en la ayuda psicológica, etcétera, etcétera. Hay distintas formas o aspectos. Grupos también. Hay ONGs, asociaciones que trabajan pues para esto de un modo solidario, para tratar de hasta donde alcanzan, pues para poder satisfacer esas necesidades humanas de un modo solidario. Y los seres humanos, aunque seamos imperfectos, pero vamos teniendo muchos esa sensibilidad en algún grado, en alguna medida, aunque tengamos, repito, defectos humanos y seamos imperfectos, pero va surgiendo del corazón, aunque no podamos explicar técnicamente lo que ocurre, y entonces lo vamos manifestando. Mis contactos con las asociaciones que estoy intentando, pues me permite verlo, y veo que con distintas peculiaridades, formas, estilos, y con lo que cada una sabe, están haciendo esto. Y luego, pues también el compartir unifica energías. Es decir, que cuando estas asociaciones se ponen en contacto entre sí, pues aunque solo sea para conocerse, ya puede favorecer alguna expansión de conciencia. Otra cosa es que luego se materialice en colaboraciones más concretas. Pero creo que el destino está en que seres humanos, grupos, asociaciones, con esta tendencia vayamos aumentando en cantidad y en calidad. Calidad me refiero a que surja una mayor calidad del corazón de los miembros, de los seres humanos, y luego establecer esos contactos, pues es como unificar energías. Y creo que por ahí va, y le estoy repitiendo algunas cosas que habéis dicho también, va el destino de materialización de estos ideales, y esperemos que gracias al séptimo rayo también sea un ambiente, vaya creando un ambiente que facilite, un ambiente energético, me refiero, que facilite esta concretización, materialización, manifestación de lo de arriba en lo de abajo, del espíritu en la materia, de lo espiritual en lo material. Sí, yo recuerdo que hace muchas décadas había muy pocas ONG, y después leíamos en un diario de Argentina que hacían un recuento de la cantidad de ONG que habían en décadas pasadas y las que había ahora, y ahora hay miles de ONG por todos lados, ¿no? En todos los campos del vivir humano. Y esa aparición de seres humanos que tratan de solucionar problemas prácticos y que vayan aumentando en cantidad, es ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, ¿no? Es decir, cosas que se están haciendo. Aunque con tantas ONG a veces aparecen algunos vivos que utilizan las ONG para cuestiones personales y otras, pero son distorsiones menores. Es decir, en realidad lo que se está manifestando es el espíritu de la buena voluntad, ¿no? Y entonces, ¿qué más? Marcela, Carmen, ¿quieren agregar algo? Pues que es importante ver las cosas desde este punto positivo, ¿no? Y más en épocas como la actual, importante mantenerse en ver que esos ideales realmente están en el corazón de los seres humanos, que en la medida en que hagamos contacto con nuestro ser más elevado, y eso es por medio de la atención, como hemos dicho, por medio de ese silencio, de esa meditación que te hace acallar lo aparente y las formas, iremos contactando cada vez más profundamente con estas ideas de donde surgen los ideales, ¿no? Con esta pureza. Entonces hay que confiar que como están en el corazón de todos los seres humanos, veamos lo que veamos en la superficie, ¿no? Confiemos en que el plan de Dios está ahí, se va a llevar a cabo, que tengamos paciencia y que sepamos ver más allá de los acontecimientos el amor que haya, que subyace en todo cuanto está ocurriendo, ¿no? Entonces sentir y percibir que la humanidad
realmente se basa en esa conciencia que es voluntad, amor y luz, y que saldrá adelante por medio de grupos. Las personas nos unimos por sintonía y cada vez van a haber más y están habiendo más. Entonces, pues bueno, ver esta visión positiva está bien que nos anime. Y quería destacar algo, Dani, solamente de un periódico que he leído durante mucho tiempo a través de un boletín que era Dital, ¿no? Que era, pasaban todas las noticias y daban voz a quienes no la tenían. Y ahí había muchas noticias de tipo social, de los indígenas de Brasil. Entonces creo que ese periódico ponía y resaltaba grandes ideales y mostraban a veces todas estas situaciones complicadas que vivíamos todos, ¿no? Específicamente del Brasil, y creo que ayudaba a tomar conciencia de lo que realmente pasaba en el mundo y cómo cada uno podía aportar desde su lugar. Bueno, ese es como un ejemplo concreto. Pasábamos la noticia de Santa Teresa de Ávila y que ella tuvo un contacto, ¿no? Y ella refería que era Dios, el contacto con Dios, esa experiencia mística, y fundó las Carmelitas Descalzas para que muchas monjas con determinadas prácticas de oración contemplativa también entraran en contacto con Dios. Esa es la versión teísta de mencionar a Dios. Hay otros que no pertenecen a una religión y hablan de la vida con mayúscula o de la conciencia una que está en contacto con todos los seres humanos. Entonces, un poco también en ese cambio del ser humano es tener esa experiencia mística o experiencia de conciencia, de contactar con lo que realmente somos, con esa esencia espiritual, que ve la unidad de todo, ¿no? Y que permite que el ser humano cambie. Y eso se logra en el silencio, en el profundo silencio que la atención genera, ¿no? Y ahí entra el Agni Yoga que los maestros nos dieron con anticipación. Entonces, tiene que cambiar el ser humano para que cambie la humanidad. Y entonces concentrarnos en eso, ayudarnos para que el cambio se vaya produciendo primero en nosotros y después se refleje en la sociedad. Bueno, ha estado tranquilo hoy el debate con menos gente y vamos ahora al espacio de la atención. Recuerden siempre esta palabra, atención, que estamos utilizando constantemente. Y me pregunto si hemos llegado a extraer de esta palabra su profundo significado místico y esotérico y al mismo tiempo científico. Esto nos decía Vicente Beltrán Anglada. Hoy en el espacio de la atención vamos a escuchar un párrafo de una conferencia de este autor titulada La evolución del grupo egoico. Cuando hablamos de silencio y de expectación, de serenidad y de paz y de todas estas conquistas, digamos, de la conciencia humana, no estamos sino dando una ligera idea de lo que está sucediendo en los niveles mentales superiores, donde está nuestro verdadero ser, el que infunde conciencia a nuestra conciencia y que infunde inteligencia a nuestra mente concreta. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La evolución del grupo egoico. Bueno, pasamos ahora al espacio meditativo y al final de los programas tenemos varias meditaciones, la meditación de silencio, algunos mantras, invocación a los maestros del Cono Sur de América, y hoy nos toca la invocación de los ángeles solares. Nosotros hemos pedido que sea por Argentina, porque sabemos que tiene muchos problemas para ser iluminada por los ángeles solares, pero ustedes lo pueden hacer siguiendo el delineamiento que vamos a hacer por su propio país.
o por Rusia y Ucrania, que tienen tanta necesidad de que los ángeles solares guíen sus acciones, ¿no? Así que vamos a comenzar, y para eso hay que silenciar el yo inferior, el ego, el cuerpo físico. Entonces uno se sienta con la columna derecha y relaja todo el cuerpo, siguiendo los músculos, y también podemos concentrarnos atentamente en el proceso de respiración, ver en las respiraciones cómo entra el aire, cómo se hace la pausa, cómo sale. Al prestar atención a la respiración, esa atención comienza a generar silencio. Y podemos también prestar atención a las emociones y a los pensamientos. Las emociones nos llevan de aquí para allá, pero si las observamos con atención, podemos no involucrarnos con esa emoción que tenemos y dejarla pasar como nubes en el cielo. Entonces se produce una tranquilidad emocional, una especie de silencio emocional. Y luego observar los pensamientos, ver los pensamientos que tenemos, observarlos con atención, y se disuelven. Eso dicen todos los instructores y lo hemos comprobado prácticamente. Al observar con atención el pensamiento, se produce el silencio. Y en ese silencio del ego o de la personalidad, podemos penetrar más allá, más arriba, en un nivel superior donde está el ángel solar de nuestras vidas, que está siempre hablando a nuestros corazones. Y entonces, como grupo, en ese silencio y en ese contacto con el corazón de nuestros ángeles solares, vamos a seguir la meditación. Invoquemos a los ángeles solares por Argentina. Empezamos visualizando el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualicemos también una estrella de 5 puntas azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente desde la estrella de 5 puntas del símbolo de
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación y queremos invitarlos. El próximo viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Dejen su mensaje si están participando en Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar tareas tan simples como recitar la gran invocación desde el silencio y con atención. También invitarlos a que realicen, luego de la gran invocación, si así lo perciben intuitivamente, la meditación de los ángeles solares, la meditación que acabamos de realizar por su propio país o por aquellos países que más necesidad tengan, que lo realicen todos los días de la semana y no solamente los viernes. También recordar las meditaciones de silencio. Nos reunimos todos los lunes y los jueves para practicar grupalmente, experimentar esta meditación de silencio. A las 17 horas en Argentina, a las 22 horas en España, y utilizamos la plataforma Google Meet. Para participar podéis entrar en el link, hay un link en el Facebook de este programa, y también podéis visitar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Ahí encontraréis párrafos, lecturas y bueno, si os animáis, hay un grupo ya consolidado desde hace tiempo, pero todas las personas que vengan nuevas son muy bienvenidas. Hemos llegado al final del programa, esperamos que haya sido de vuestro agrado y decirles que el próximo miércoles el tema es la desaparición del ego. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.